oficial sobre todo, pero mucho más interesante que la que nosotros podemos aportar en materia de la pandemia. Saludamos al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana de viernes. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Albino Aguirre lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a ustedes. Gracias por atendernos, Bueno, a ver, yo siempre repaso las estadísticas y la verdad es que veo en las estadísticas algunas cifras que son alentadoras y que en algún punto generan algún nivel de esperanza porque aleja el principal de todos los temores, que es el colapso del sistema sanitario. Repaso, por ejemplo, el nivel de ocupación de las camas, está promediando el 63%, eso significa que el propósito que tuvieron originalmente en el arranque de la pandemia rindió frutos. Ahora, también veo otras cifras, ministro, y preocupan porque Argentina empieza a estar en los lugares del mundo con algunos números complicados. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Nos tranquilizamos por el primer número auspicioso o nos preocupamos por los otros que vienen apareciendo en los últimos días? No, preocupados tenemos que estar siempre porque dijimos siempre que este es un virus muy agresivo, y quiero recordar algunos detalles, ¿no? Porque cuando se establecen estos rankings internacionales, por ejemplo, Argentina aparece debajo de España en cantidad de casos. España en la primera ola no midió nada, únicamente midió los pacientes que entraban graves o casos moderados en los hospitales, no hizo PCR. Por eso se da esta paradoja en España que la segunda ola es muy superior a la primera, no porque en la realidad sea así, puede ser que sea un poco menos, un poco más, no lo sabemos porque no sabemos contra qué comparamos. En la primera ola no midieron más que los que entraron en los hospitales, no hubo PCR, ni hubo rastreo, ni hubo aislamiento preventivo, ni nada, porque no tuvieron tiempo de hacerlo, los agarró muy desprevenidos. Sí, bueno, pero ahí por el otro lado, ministro, lo que puede ocurrir es que, qué sé yo, los asintomáticos de España, que como usted dice, efectivamente los agarró desprevenidos, desparramaron el virus por todos lados también, ¿no? Claro, por eso. Lo que hay que comparar los casos y además tener presente que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de cantidad de fallecidos, todos los fallecidos, prácticamente el 100% de los fallecidos en la Argentina por enfermedades respiratorias virales agudas de este año, 95-97% son por coronavirus, que fue completamente el virus dominante, que es mucho más contagioso que el de la gripe, que con el uso del barbijo, el aislamiento, la cuarentena, prácticamente no existió. En los otros países del mundo del norte, los agarró en la etapa final, medio y final de su invierno, de su temporada invernal, con lo cual tuvieron primero una mortalidad muy normal, que es normalmente alta por virus como la influenza, por ejemplo, y eso no se cuenta como coronavirus, obviamente porque es otro virus. Entonces hay que entrar en un análisis muy... compararnos con Perú no tiene ningún sentido. Perú tiene un sistema de registro muy bajo, no hay una política ni una consistencia en el sistema sanitario que les permita hacer más de lo que están haciendo. Entonces, Perú tiene muy bajo su sistema de registros de casos. Y así, por eso digo, las comparaciones son odiosas. Lo que queda claro es que si no hubiese sido por todas las medidas que se tomaran, hoy los fallecidos por coronavirus, que en Argentina, vuelvo a repetir, prácticamente todos los que han fallecido son por esta causa. Pero otros años tenemos 30.000 fallecidos o 35.000 fallecidos de enfermedades respiratorias agudas por otros virus, ¿no? Entonces vamos a ver cómo termina el año y qué incrementalidad hay sobre lo que habitualmente pasa de mortalidad sobre enfermedades respiratorias agudas en cuanto a mortalidad, qué diferencia tenemos este año respecto a otros. Eso lo vamos a poder saber después. Ahora, si no se hubiesen tomado las medidas, porque esto es lo contrafáctico, este número que hoy es alto porque el virus lo volvemos a decir, estamos lo que dicen que metemos miedo, que siempre dijimos que era un virus muy contagioso y que producía muchísimos casos y un porcentaje relativamente bajo de mortalidad,
pero que en esa enorme cantidad de casos son muchos muertos, son muchos fallecidos. Ministro, Entonces, recién hablaba, Jorge Peroni lo saluda, ¿cómo le va? sí, Recién hablaba de los registros de Perú y la manera de registrar, de llevarlo, las estadísticas, y enseguida recordé la declaración suya en relación a el número de contagios y fallecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Eso tiene que ver con alguna sospecha, con algún dato de que todavía faltan cargar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No. Miren, respecto al tema de los fallecidos, una cosa es que uno tenga un sistema de registro que no registre, como en muchos países, y otra cosa es que Argentina tiene el sistema CISA que registra, pero en particular la gestión de enfermos que entran a los centros de salud y los que fallecen es un sistema muy lento y que se termina cargando 2 o 3 meses después de que terminó la pandemia. Entonces no es que se oculta el dato, nadie oculta, ni Quiroz oculta, ni yo oculto, ni el ministro de Santa Fe, nadie oculta, porque en realidad no está en nuestra mano el registro. El registro depende de miles de sectores que se anotan en un registro federal que se llama REFES y cargan sobre ese registro federal de sectores de salud. Eso es lo que se demora porque, y sobre todo más en épocas de pandemia, porque con toda la problemática que genera el ausentismo, los administrativos que no pueden ir porque están aislados, se prioriza siempre la atención sobre ir a llenar papeles, en las miles de clínicas, sanatorios y hospitales municipales y provinciales. Que vuelvo a repetir, es un sistema que depende del REFES, del CISA nacional, no depende de las provincias. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros detectamos y encontramos una solución a eso a partir de tener 2 herramientas informáticas únicas en el país desarrolladas en estos últimos 3 meses. La digitalización del certificado de defunción, que es lo primero que hace el médico de puño y letra, al digitalizarlo es un dato instantáneo, que antes, si no, iba por un lado a los registros y por otro lado el médico asentaba en el libro de guardia o en la historia clínica del hospital, la clínica y sanatorio, y un administrativo tenía que ir cuando tenía tiempo a juntar esa información y subirla al sistema. Eso es lo que nosotros mejoramos. Tenemos un sistema de gestión de camas que sabemos cuántos enfermos entran y salen fallecidos y tenemos este dato. Con eso, desarrollos informáticos únicos en el país y, no sé si en el mundo, pero por ahí, logramos hacer esa tarea tan descentralizada en 3.017 usuarios que tenían que cargar en la provincia, se hace en forma centralizada a partir de 2 plataformas informáticas. Eso fue lo que hicimos. Ahora, a partir de que nosotros hacemos eso, las provincias que no tengan estos elementos informáticos siguen con el viejo sistema y por lo tanto siguen con los atrasos, no porque oculten, es porque el sistema no lo permite hacer más rápido. Está claro, está clarísimo. Ministro, y a ver, le quiero cumplir porque me dijeron, y yo respeto ese tipo de cosas, porque naturalmente usted tiene ocupaciones, con el horario que me pidieron y el tiempo de duración de la charla. Así que en todo caso trataré de ser breve en las preguntas y manejemos los tiempos. Se lo ruego también a usted en la respuesta si le puedo hacer alguna pregunta sobre varios temas que están hoy en la agenda y que tienen que ver con esto. Hablemos de las clases, porque ayer se habló de las clases, casi como que se reveló que se puede avanzar en abrirlas en algunos lugares con una especie de semáforo epidemiológico. ¿Cómo es la situación en la provincia de Buenos Aires? ¿Ya está resuelto? ¿Hay algunos lugares donde va a estar habilitado y otros no? ¿Eso ya lo definieron? No, se está definiendo en estos días. Sí está la predefinición de cuáles van a ser los criterios, que además tienen que estar enmarcados en las normativas nacionales. ¿Cuáles son? Las normativas nacionales que se comentaron en el Consejo Federal de Educación, que se hizo anteayer, son unas normativas que tienen que ver con ese semáforo que vos estás mencionando. Son 3 indicadores en base a la circulación del virus en el momento, en base a la cantidad de camas disponibles, y un tercero que ahora lo tengo que recordar. Son 3 indicadores que dicen, bueno, en base a esto se hace una evaluación y cada lugar, cada municipio, cada escuela tiene que adaptarse a eso. Nosotros en general, lo dijo
el gobernador en reiteradas oportunidades, no vamos a poner en juego la seguridad, porque los chicos son grandes transmisores de la enfermedad. No vamos a poner en juego la seguridad ni de los niños ni de los familiares de los niños, por apurarnos más de lo conveniente. Con lo cual, con esos indicadores y los compatibilizándolos con los de epidemiología de la provincia y en cada lugar, se irá tomando la determinación y será comunicado por las autoridades de la Dirección General de Escuelas. O sea, quienes analizan esos indicadores son los distritos y después el que autoriza o no, de acuerdo, digamos, a las diferentes versiones o posibilidades que pueden ser presenciales o algún encuentro y demás, es la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los distritos que vuelvan las clases, pero que están reclamando que se avance en ese sentido? En la mayor de los casos son distritos como La Plata, 3 de Febrero, Vicente López, Lanús, gobernados por dirigentes de Juntos por el Cambio. En esos distritos, ¿qué va a pasar? Digo, cuando... Bueno, ayer tuvimos nuevamente nuestra conversación previa a tomar determinaciones con los 135 intendentes de la provincia, las tuvo encabezadas por el gobernador, por videoconferencia, y se estuvieron analizando todos estos temas, se tomarán las decisiones, y la verdad es que después nosotros siempre esperamos estar en la mejor armonía posible en cuanto a las decisiones, porque si no, si un municipio sale a decir una cosa, la otra sale a decir otra cosa, se genera una situación que no es conveniente para nadie. Entonces, ayer se volvió a recalcar la necesidad de actuar todos juntos, actuar en armonía, con criterios comunes, y fundamentalmente también de no hacer política partidaria con esto, porque a veces por quedar simpático con algún sector uno dice una cosa, pero en realidad en términos de lo que hemos definido en conjunto como criterios de seguridad para evitar que haya contagios masivos, el malo de la película termina siendo uno y el otro parece que el bueno que quiere ver. Acá sí, no lo que pasa es que, digamos, a ver, da la sensación, ministro, que muchos de los temas que discuten o que se discuten acerca de la apertura y de la flexibilización de la cuarentena aparecen. Algunos referentes de Juntos por el Cambio reclamándolo mucho tiempo antes. El gobierno se muestra más bien cerrado o en algún punto más cauteloso, si se quiere, y finalmente después se habilita y como se conoce en la jerga, quien capitaliza esa flexibilización siempre es el que primero salió a hablar de la posibilidad de que en este caso, por ejemplo, vuelvan las clases. Hay medio como un manejo político. Por eso nosotros parece, decimos, ¿no?, que para nosotros capitalizar políticamente o no, el gobernador lo ha dicho en varias oportunidades, si él tiene que perder en términos de este juego sucio de la política un poco de adhesión, pero salvar vidas, no le cabe ninguna duda que va a estar salvando vidas. No le cabe ninguna duda. Esa fue una decisión incluso que le ha dicho. Creo que usted se ha metido a jugar también en el barro político con algunas declaraciones fuertes que han salido al cruce. Por ejemplo, parte del periodismo nacional. Longobardi dijo que le da vergüenza ajena que usted haya dicho que en el momento de atender a los anticuarentena también lo van a atender. ¿Usted qué análisis hace de esa No, claro, lo que da vergüenza es Lombardi, pero más allá de eso, dos cosas. Si vamos a hacer buen periodismo, lean lo que yo digo, no lo que dicen el autodenominado periodismo de guerra, porque si no es muy difícil hacer periodismo así. Segundo, lo que nosotros estamos diciendo todo el tiempo, que tenemos que actuar solidariamente y dejar hoy la politiquería barata partidaria hasta que termine la pandemia. Eso lo estamos diciendo todo el tiempo. Y obviamente, que nosotros todo el tiempo estamos diciendo que tiene que haber un principio de solidaridad ante esta pandemia de todos los argentinos y de todas las argentinas. Si usted tiene una persona que va por la televisión y le está diciendo todo el día el virus no existe, es mentira, sacate el barbijo, no pasa nada, la cuarentena no existe, y tenemos un montón de casos registrados, y después tiene la enfermedad, es obvio, se cae Maduro, que nosotros vamos a atender a todos, aún a los que estén poniendo en riesgo todo el tiempo la salud de los demás. Es obvio, lo queremos ratificar una y otra vez más, pero para afianzar el principio de solidaridad y de sentido común. No puede ser que alguien sostenga a viva voz que el virus no existe, que no pasa nada, y que después
cuando le pasa algo, vaya a requerir, como cualquier otro ciudadano que le corresponde por derecho, sin siquiera salir a decir, perdón, me equivoqué. Porque hay que entender una cosa. Yo puedo fumar, bueno, fumar también le embromo la vida a los demás, pero yo puedo comer azúcar y soy diabético, y me embromo yo solo. Pero cuando yo me enfermo, no estoy poniendo en riesgo solamente mi vida, estoy poniendo en riesgo la vida de muchos otros. Esto es lo que por ahí no se entiende. Y usted es ministro, que no es una responsabilidad de sí, cuidarse uno solo, que habría que hacerlo. A ver. Es una responsabilidad de cuidar a los demás. Entonces, el que no está cumpliendo, está poniendo en riesgo la vida de los demás. Aún así, a todos le vamos a dar el derecho a la salud. Ahora, ustedes que, digamos, yo le aclaro que soy de los que Digo, no entiendo cuál es la declaración fuerte, ¿no? No. Es de sentido común, totalmente. Está bien, de acuerdo, pero independientemente de... Si la dijera, a ver, en otras palabras, si dijera lo mismo que lo han dicho, de la oposición no pasa nada. Ahora lo digo yo y es un conflicto. Digo, no se coman la curva de los medios. Sí, no, de ninguna manera, al contrario. Justamente por eso confrontamos o hablamos con usted para que, en todo caso, nos dé su opinión de lo que de lo que está pasando, y no dejarnos llevar con los análisis que, naturalmente, uno sabe a esta altura, porque es bastante grande como para interpretar la realidad, siempre son interesados. Ahora, el otro día hablábamos, por ejemplo, con uno de los infectólogos que integra el equipo de asesores del presidente, Cámara, y decía, la verdad es que siento que fracasamos. Francamente, porque él, como en el caso suyo, como en el caso de los funcionarios que son cautelosos en esto de abrir actividades o no, miran en la calle. Yo veo en este momento, estoy sobre la avenida 32, una de las arterias más importantes de mayor nivel de circulación en la ciudad de La Plata, y la verdad, ministro, es que hay autos como si fuera un día de año normal sin pandemia. Sí. No es lo mismo que dicen los registros de movimientos de automóviles medidos por Google y medidos por autopista. Sí. Hay un 90% menos de circulación de los subtes, un 82% menos de circulación de pasajeros, ¿no? En trenes hay un 60, ahora bajó un poco más, un 58% menos de gente que se mueve en colectivos, y hay un 50% menos en autopistas de entradas y salidas a la ciudad de Buenos Aires en auto. Obviamente es menos que en el tema de normalidad, en los tiempos de normalidad, porque obviamente no funcionan escuelas, la administración pública está al 30%, hay mucho teletrabajo, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay una parte que está inmovilizada. Sí. Si es lo que nosotros desearíamos, en términos sanitarios, y yo desearía que hubiera menos, pero no concuerdo con que nosotros podamos plantear que lo que pasó es un fracaso, principalmente porque no colapsó el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, Sí. como estamos viendo en otras provincias del país y como vimos en el mundo. Pero ese era el punto alentador mundo, de cuando arrancamos la charla. Yo le dije, ese era el punto alentador, eso, naturalmente, pero digamos, el el nivel de sí circulación... uno siente que no hay una comprensión, quizá, de un sector de la sociedad, y además por ahí hay una cuestión de otras necesidades económicas, etcétera, Sí. Es en que cada día sentimos más que hay gente que incumple. Pero aún así, yo le voy a decir algo, un dato. Si nosotros no tuviéramos un cierto cumplimiento importante en los barrios llamados populares, 1.400 que hay en la provincia de Buenos Aires, Sí. no se explica epidemiológicamente por qué no hubo segunda explosión de casos. Sí. Actuamos en la primera rápidamente. Obviamente que uno va a ir a un barrio y va a haber chicos que por ahí se escapan, que se fueron a jugar a la pelota, pero es mucho menos. Y también lo vimos en Europa. En Europa la movilidad de determinados países, como por ejemplo Inglaterra, tomando la ciudad de Londres, por ejemplo, la movilidad medida por celulares, después de la primera ola, ahora ya están entrando en la segunda, pero después de la primera ola bajó casi el 40%. Ministro, es decir, sí. La gente salía para lo justo, no salía. Ahora, encontraba a los jóvenes que salían, sí, a tomar cerveza, pero los grandes se cuidaban mucho. Ministro, dos puntitos y usted será breve como para liberarlo, porque me parece que son temas importantes. Hay toda una industria que está esperando definiciones en este sentido. Primero, vacaciones de verano, porque ahí está medio como demorada alguna charla. Hablamos con algunos intendentes y dicen, mire, en la provincia es cierto que el gobernador ha dicho que va a haber, pero la verdad es que está demorando alguna reunión que nosotros
a esta altura queremos que esté ya porque hay que ir resolviendo algunas cuestiones. ¿Cómo está el tema vacaciones de verano? La provincia de Buenos Aires claramente es uno de los digamos de los distritos de mayor nivel de recepción de turismo en la costa atlántica bonaerense. Bueno, ayer el ministro de la Producción en esta misma, que tiene el área de turismo adentro, ¿no? Augusto Costa, sí, en la misma reunión con los 135 intendentes dio un resumen de cómo se está avanzando y además con participación de los secretarios de turismo, de las autoridades de turismo en cada municipio. Así que sí, se está avanzando, la consigna es tener la mejor temporada posible dentro de la realidad epidemiológica de ese momento, que además puede cambiar. Va a haber vacaciones, digamos, entonces. Pero vacaciones va a haber siempre. El tema es qué tipo de vacaciones vamos a tener. Si vamos a tener a full, a ver, vamos a poner una hipótesis, digo, que no existe hoy, digo, pero para ver los escenarios. En diciembre aparece la vacuna para todo el mundo y tenemos la vacuna, las vacaciones son una. No aparecen en diciembre, aparecen en febrero, marzo. Bueno, las vacaciones son otras. Tenemos que planificar qué tipo de vacaciones. Hay intendentes que están determinando cupos de cantidad de gente que va a poder entrar a la ciudad, a las playas, cómo va a ser la gente que tiene su propiedad, la gente que alquila, la gente que vaya a hoteles, los aforos, el transporte, cómo se va a hacer el transporte público, cómo se va a hacer todo esto lo manifestó ayer el ministro Costa, cómo se va a hacer en los casos en donde la gente tenga una enfermedad en el lugar donde esté en la costa, cómo lo va a reabsorber el sistema de salud. Los que puedan y estén en condiciones tendrán que volver a sus domicilios. Todo esto se está trabajando en protocolos, se está avanzando muchísimo. Bueno, fiestas de fin de año, ¿van a habilitar, digamos, la posibilidad de poder circular o viajar por las rutas de la provincia para llegar a algún lugar y reunirse con las familias? Nosotros todavía eso no lo hemos definido. Porque va a haber que poner algún tipo de restricción a que todo el mundo vaya a visitar a sus familiares. Imagínense cientos de miles de personas saliendo de un lado para el otro, ¿no? A los 14 días, todo lo que logramos hasta ahora se puede ir por la borda. O sea, sin vacuna no ve la posibilidad de que se celebren, digamos, las fiestas. Todo el mundo haciéndolo como cualquier año normal. Habrá que verlo, yo no lo veo. Lo que nosotros estamos viendo es que vamos a tener que primero apelar de nuevo a la responsabilidad de la gente, porque eso tampoco se lo va a poder controlar con represión ni con nada que se le parezca. Va a tener que apelar mucho al entendimiento de la conciencia de la gente, que vuelvo a repetir, uno ve mucho el que incumple, pero no vemos al que realmente cumple, se cuida y cuida a los demás, de paso, ¿no? Y la última, ministro, tiene que ver con alguna medida que está tomando o estudiando por estas horas la provincia de Buenos Aires y que involucra a algún sector de la industria que también está esperando y reclamando mucho la posibilidad de poder reabrir con protocolos, con cuidados y demás. Por ejemplo, rubro construcción, por ejemplo, bares al aire libre en la provincia de Buenos Aires. Con la construcción se viene trabajando y bien, porque ya se comenzó un proceso que iba a demorar si seguían mejorando los indicadores que se está dando. Comenzó un proceso con las construcciones familiares y seguramente va a haber un anuncio el lunes. Con el tema de las actividades al aire libre va a haber novedades, se están terminando de definir qué alcance van a tener y en qué lugares, pero va a haber novedades en cuanto a poder desarrollar algunas actividades más al aire libre. Pero bares, estoy hablando de negocios de gastronomía. Por eso vamos a ver, todavía no están tomando, no le puedo anticipar porque eso se está terminando de evaluar, pero yo estimo que alguna novedad puede haber en ese rubro. Ministro, le agradezco la gentileza de habernos atendido, le mando un abrazo. No, por favor. Adiós, que le vaya bien. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, repasamos muchos temas, todos, o por lo menos casi todos.